Hola, ¿cómo están todos? Buenos días. Aquí ando otra vez tratando de hacer un video para compartirles lo que creo que Dios me ha puesto en el corazón y especialmente ustedes saben, los que ven las noticias, cómo las cosas están poniendo medio feas y muchas de esas cosas están profetizadas, habladas en la palabra. Y una de las cosas de las que quería compartir yo es la necesidad de la salvación. Porque es que los aleluyas, yo soy aleluya para los que no sepan, no me ofendo si me dicen aleluya, porque es que nosotros parece que somos bastante persistentes en que la gente venga a la iglesia, que la gente busque de Dios, que la gente se arrime, que la gente acepte a Jesús. ¿Por qué es que somos tan insistentes y por qué es que la necesidad de la salvación? Y yo le quiero hablar ciertas cosas, a hablarles lo que dice la palabra. Por ejemplo, la palabra dice en Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Muerte no es solo una muerte física de la que está hablando aquí. La muerte en realidad está hablando de una separación de Dios. Y es una separación eterna que yo creo que ninguno de nosotros queremos sufrir eso, estar separado de Dios por la eternidad. ¿Y por qué nosotros separados de Dios por la eternidad? Porque hemos fallado nosotros a los mandamientos, a la ley de Dios. Y yo sé que tú te vas a decir, pero Julio, yo soy bueno, yo no soy tan mala persona. Y es curiosamente, ¿con quién te comparas cuando dices que eres bueno? ¿O con quién nos comparamos cuando decimos que somos buenos? Muchas veces nos comparamos con el vecino y dicen, mira, el vecino mató, yo no maté, el vecino robó, yo no robé, pero la realidad es, mira lo que dice la palabra. La palabra dice en Marcos 10:18 que Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Imagínate, si solo hay uno bueno, Dios, y tú te estás comparando, tú estás diciendo que eres bueno, te estás comparando con Dios. Dios dice que no hay nadie bueno, sino solo Él. Solo Dios es bueno. Entonces, eso quiere decir que el resto de nosotros somos malos de acuerdo a los estándares de Dios. La realidad es que Dios no juzga a las personas por ser buenas o por ser malas, que esa es nuestra manera de interpretar lo que la Biblia dice. La realidad es que Dios juzga a las personas por ser obedientes o desobedientes a su palabra. ¿Y obedientes a qué? Obedientes a la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios? Mira, para no entrar en tantos detalles, los judíos tenían 613 mandamientos que tenían que obedecer, como vestirse, como comer, como casarse, cómo tener relaciones sexuales, cuando tenían a los niños, muchísimas leyes, pero nosotros, la mayoría de nosotros conocemos los 10 mandamientos, que son las leyes, son las leyes más compactas, que son las leyes que la mayoría de las personas conocen. Entonces, somos obedientes a la ley de Dios, somos obedientes a los mandamientos de Dios. ¿Cuáles son esos mandamientos? En Éxodo 20 habla de esos mandamientos y la mayoría los conocemos. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no jurarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, amarás a tu padre y a tu madre, honrarás a tu padre y a tu madre. Pero ahí te va unos que son un poquito más. Nosotros podemos decir, pues yo amo a Dios y yo nunca he usado el nombre de Dios en vano, pero ¿alguna vez has mentido? Porque la palabra de Dios dice, no mentirás. Yo creo que ahí la mayoría de nosotros hemos fallado. Pero supongamos que no has mentido. ¿Has matado? La palabra de Dios dice, no matarás. ¿Has matado? Y yo creo que muchos de ustedes me van a decir, ay, Julio, estás loco, yo no he matado a nadie. Pero ¿saben lo que dijo Jesús? Jesús dijo que si alguna vez habéis hablado mal de un hermano, es como si lo hubieras matado. Es comparable a haber matado a alguien, a hablar mal de alguien. Entonces mi pregunta es, ¿has hablado mal de alguien? Y ahí yo creo que sí caemos todos. Entonces por lo menos ya tú y yo hemos roto 2 mandamientos, el de mentir y el de matar o el de hablar mal a alguien. Ahí te va otro. ¿Has codiciado cosas del prójimo? O sea, que tiene un mejor carro que el tuyo, que tiene un mejor esto que el tuyo. Yo creo que de ahí también la mayoría de nosotros hemos deseado tener lo que tienen otros.
¿Has deseado a la mujer de tu prójimo? Y muchos podemos decir, no, yo no he deseado a la mujer de mi prójimo, el casado, yo no la he deseado. Pero la palabra dice, Jesús lo lleva aún más allá, dice que si en tu corazón has deseado a una mujer, entonces también has faltado ese mandamiento. Újules, ya llevamos ¿cuántos mandamientos quebrados? Tú y yo, 4 por lo menos, ¿verdad? Pero mira qué curioso dice Santiago, el Santiago capítulo 2, versículo 10 dice, porque cualquiera que guardara la ley, porque tú y yo acabamos de descubrir que probablemente guardamos 6 o 7 de los 10 mandamientos, entonces no somos tan malos. Pero Santiago dice que porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, nosotros ya descubrimos 4, pero todo aquel que ofendiere en un punto se hace culpable de todos. Wow, qué exagerado es Dios, se ha faltado nada más en unos y me va a culpar de todos. Pero va más allá la palabra, mira, curiosamente también dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, ¿qué significa todos? Todos significa todos. Desde la persona, desde Adán y Eva hasta María, que yo sé que muchos admiran y reverencian a María, San Pablo, San Pedro, San Juan, todos ellos también han pecado. Todos pecaron. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo es que nosotros podemos pagar por los pecados que hemos cometido, por haber quebrado la ley de Dios? Porque si te presentas delante de Dios, habiendo quebrado un mandamiento, ya eres culpable de todos y te mereces un castigo. Mira lo que dice Hebreos, ¿cómo es que se puede pagar por el pecado? Mira lo que dice Hebreos. Hebreos dice, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión, o no se quitan los pecados, no se perdonan los pecados. Para esto vino Jesús, mis hermanos, amigos y familiares. Esta es la razón por la cual Dios mismo se encarnó en la persona de Jesús y vino a vivir una vida santa, sin pecado, para poder pagar por eso. Para poder derramar su sangre en la cruz y poder pagar por tu pecado y mi pecado. Pero mira lo que dice Hechos 4:11. Porque a veces nosotros decimos, no, pues yo me recuerdo a una persona con la que trabajé, que yo le estaba hablando la palabra y me decía, yo no necesito eso, yo ya casi obtengo el cielo. Yo dije, hay otra manera de obtener el cielo. ¿Cómo vas a obtener el cielo? Y él me dijo, sí, mira, que hay una creencia de que si eres padrino de 3 hijos del mismo compadre, te ganas el cielo automáticamente. Y yo me puse a pensar, ¿de dónde obtuvo él semejante idea? Porque la palabra de Dios, que es la verdad de Dios, que es la voluntad revelada de Dios, nos dice esto. Mira, en Hechos 4, versículo 11 y versículo 12, la palabra dice, este Jesús es la piedra reprobada para vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Yo sé, mira, yo originariamente pertenecía a la religión tradicional y se creía en los santos, se creía en la Virgen. Discúlpame si te ofende, pero no hay ningún otro nombre que te pueda dar salvación, que te pueda llevar al cielo, que te pueda llevar a la presencia de Dios cuando partas de esta vida, más que el nombre de Cristo Jesús, más Jesús. No hay nadie que vivió una vida perfecta. No es María, no es Pedro, no es Pablo, no es Judas, no es ninguno de los santos de los cuales nos han dicho y a los cuales a veces se le ora, se le pide. Ninguno de ellos puede traerte salvación. Ninguno de ellos vivió una vida perfecta delante de Dios. Ninguno de ellos murió por ti y por mí, sino solo Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que pagó por nuestra culpa. ¿Y cómo puedo yo ser salvo? ¿Cómo puedo yo
tener acceso a este perdón que Él compró? Mira, lo primero, Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido. El día es hoy, no es mañana, porque mañana puede ser muy tarde. Dice la palabra en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Arrepentíos es reconocer que hemos fallado, que todos hemos fallado. No es ponerle la culpa a uno, ponerle la culpa a otro, sino verse al espejo de la palabra de Dios y decir, yo he fallado, yo le fallé a la ley de Dios. Me arrepiento, Señor. Y la segunda cosa que dice ahí, creer en el Evangelio. Y el Evangelio, cuando el ángel se le apareció a María y le dijo a los pastores y les dijo que les dio las buenas nuevas, que Evangelio quiere decir el mensaje del ángel, las buenas nuevas, les dijo que iban a ser la salvación de Dios. El Evangelio es Jesús. Creer en el Evangelio es creer en Jesús, creer en su vida perfecta, creer en su sacrificio por nosotros. Y también lo que nos dice Romanos es en el capítulo 10, del versículo 8 al versículo 10, dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario creer en nuestro corazón que Jesucristo vivió la vida perfecta y que fue a la cruz para pagar por nuestros pecados. Y confesarlo con nuestra boca, que Él resucitó de los muertos para obtener el perdón de Dios y la salvación. ¿Y sabes qué? Todo aquel pecado que estaba escrito en el libro en los cielos, todos los récords, la sangre de Cristo la limpia. Y de ahí se borra tu pecado delante de Dios y entonces tu nombre es escrito en otro libro que es el libro de la vida. Para que cuando se pase lista, tú puedas accesar al cielo que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman, para todos aquellos que le obedecen, para todos aquellos que creen en Él. Y esa es la razón, mis amigos y hermanos y familiares, que los aleluyas somos tan insistentes. Porque cuando tú crees en Cristo Jesús y lo confiesas como tu Señor y Salvador, hay una garantía del cielo. Mas también hay otro lugar donde vamos a estar muertos, separados completamente de Dios. Y eso es lo peor del infierno que fue preparado para los ángeles y para el diablo. Lo peor es que vas a estar separado de toda bondad. Lo peor es que estás separado del dador de vida por una eternidad. Pero si tú aceptas a Cristo Jesús, mira, si Dios toca a tu puerta como lo hizo una vez conmigo hace 26 años, que sentí en mi corazón que sí, que yo le había fallado a la ley de Dios y que de ninguna manera podía pagar yo mismo por mi falta delante de Dios. Y sometí mi orgullo y dije, Señor, acepto el sacrificio que tú has hecho por mí. Y creo, Señor, que tú eres el único pago, no hay otro. Jesús le preguntó, Pedro le preguntó a Jesús, le dijo, Señor, tú hablas algo difícil. Y Jesús le dijo, si tú te quieres ir, la palabra de Dios a veces es dura, si te quieres ir también vete. Y Pedro le respondió a Jesús, Señor, ¿a dónde voy a ir? Si solo tú tienes palabra de vida eterna, solo en Cristo hay eternidad, en ninguna otra religión, en ninguna otra ley, y no estamos hablando de religión, estamos hablando de una fe en el Señor Jesucristo. No te estoy hablando de que vengas a mi iglesia, a mi congregación, te estoy hablando de que reconozcas que el pago de tu pecado, igual que el mío, es Jesús y no hay otro más, no hay otro nombre. Él es el único camino a la eternidad con Dios. Y así como se están poniendo las cosas, otro día hablaremos de las profecías que están por cumplirse, de que viene el tiempo del juicio de Dios a la tierra y Jesús va a venir a recoger su iglesia. No estoy hablando de un edificio en particular, ni de una denominación en particular. Estoy hablando de aquellos que hayan confesado y estén constantemente creyendo todos los días que Jesús es el único pago. Esas personas Él va a venir por ellos antes de que este mundo se ponga
peor de lo que está el día de hoy. Entonces te animo, te insisto, como aleluya, de que busques al Señor Jesucristo, de que lo reconozcas como tu Salvador, de que primero reconozcas que has fallado a su ley y de que Él gratuitamente y por amor fue inmolado, fue puesto a muerte desde antes de la fundación del mundo por ti. Porque Él había visto el tiempo, Él puede ver el pasado, el presente, el futuro, y Él había visto el tiempo que tú ibas a estar en esta tierra. Él sabía que ibas a fallar, y Él sabía que no podías tú por tu propia cuenta ser salvo. Entonces Él mismo decidió desde antes que existiera la humanidad hacer un camino de redención por su sangre y morir en esa cruz, pero no solo morir, porque su muerte hubiera pagado por nuestros pecados, pero su resurrección nos da un camino a la vida eterna. So, Dios te bendiga, espero te haya bendecido este mensaje y más que nada espero que hagas conciencia en tu corazón y en tu tiempo busques de Dios para que Dios te hable. Otro día hablaremos de por qué Cristo o de otras cosas. Pero mientras tanto Dios te guarde y te pido una cosa. Yo siento en mi corazón, me cuesta hacer video porque yo no soy gente de videos ni de fotos, y no me quiero hacer viral, ya no quiero fama ni nada. Lo que sí quiero es poder alcanzar a mis familias con los que a veces no hablo, alcanzar a mis amigos con los que no hay tiempo, porque el tiempo realmente se está cortando, vivimos en unos tiempos difíciles, la venida del Señor está más cerca de lo que pensamos, y yo no quisiera cuando esté del otro lado poder ver a mis tíos, a mis primos, a todos mis familiares de aquel lado para poder compartir una eternidad con ellos. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima. Bye.